En los tranquilos barrios de Hampstead, al norte de Londres, una historia inquietante persiste, una leyenda que ha desconcertado a los residentes locales y que aún hoy se considera un misterio sin resolver. Durante varias décadas, los habitantes de este pintoresco vecindario vivieron aterrados por la presencia de un hombre invisible, un ser que, según dicen, apareció en varias casas, sin dejar huella, pero con una huella en la memoria colectiva que persiste hasta nuestros días. La historia comenzó a finales del siglo XIX, cuando las primeras denuncias sobre la presencia de un hombre invisible comenzaron a circular entre los residentes del área. Testigos afirman haber sentido la presencia de alguien dentro de sus hogares, pero nunca vieron a nadie. Puertas que se cerraban solas, objetos moviéndose, extraños ruidos por la noche, todos ellos atribuibles a un ser que parecía no existir. La leyenda del hombre invisible de Hampstead cobró vida, y con ello, una serie de teorías y especulaciones sobre la identidad de este misterioso visitante. Hoy, más de un siglo después, los relatos sobre este hombre invisible siguen siendo parte del folclore de Hampstead, y la pregunta persiste: ¿quién era este ser? ¿Era un fantasma, un ladrón que dominaba las artes de la invisibilidad, o algo aún más inquietante, un ente más allá de nuestra comprensión? Hampstead es una de las zonas más emblemáticas de Londres, con su arquitectura victoriana, calles tranquilas y parques escondidos. Este vecindario de clase alta ha sido hogar de artistas, escritores y personajes históricos. En sus pintorescos jardines y calles adoquinadas, la vida transcurre tranquila, pero no siempre fue así. A lo largo de los siglos, Hampstead ha sido el escenario de varios sucesos extraños y eventos inquietantes. En el siglo XIX, Hampstead era conocido por su aislamiento relativo dentro de Londres, un refugio en medio de la jungla urbana. Era, y sigue siendo, un lugar ideal para aquellos que buscan escapar del ruido y la multitud. Sin embargo, su relativa calma y privacidad también lo convirtieron en el lugar perfecto para que ocurrieran eventos extraños, fuera del radar de las autoridades y la opinión pública. Entre los eventos más notorios en la historia reciente de Hampstead se encuentra la leyenda del hombre invisible, un enigma que nunca fue resuelto, pero que dejó una huella indeleble en la historia local. A lo largo de las décadas, se han registrado numerosos casos extraños, desde avistamientos de figuras fantasmales hasta ruidos inexplicables en las casas, pero ninguno tan misterioso como el hombre invisible. La gente de Hampstead comenzó a hablar del asunto a sus espaldas, pero pocos se atrevieron a abordar el tema públicamente, y fue entonces cuando las historias comenzaron a tomar forma, alimentadas por el miedo y la fascinación de los habitantes. El primer avistamiento conocido ocurrió en 1870, cuando un residente de Hampstead, un hombre llamado George Edwards, reportó haber sentido la presencia de alguien en su casa mientras se encontraba solo en su estudio. Según su relato, escuchó pasos y el sonido de la respiración, pero al buscar en la habitación, no encontró a nadie. Al principio, pensó que podía tratarse de su imaginación, pero la sensación de ser observado persistió durante los días siguientes. El relato de Edwards fue el primero en hacer que el nombre de Hampstead fuera asociado con lo inexplicable. Poco después, otros residentes comenzaron a relatar experiencias similares: puertas que se cerraban solas, luces que se apagaban sin explicación, y figuras que, aunque no se podían ver, dejaban su huella en el aire. Lo que comenzó como historias aisladas se convirtió rápidamente en una leyenda compartida entre los habitantes de la zona. La descripción del hombre invisible varió entre testigos, pero muchos coincidían en que sentían una presencia oscura, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. ¿Era un fantasma? ¿Una figura sobrenatural? ¿O, como sugirieron algunos, un ser humano, capaz de desvanecerse y moverse sin ser detectado? A lo largo de los años, muchos otros residentes de Hampstead comenzaron a contar sus propios relatos sobre el hombre invisible. Testigos afirmaron que, a menudo, experimentaban una sensación de incomodidad al estar en sus casas por la noche. Algunos escucharon voces susurrando, mientras otros vieron puertas moverse solas o sillas ser arrastradas por el suelo, aunque no había nadie presente. Recuerdo haber oído risas, pero cuando miré, no había nadie.
Mi perro empezó a ladrar hacia las escaleras, como si alguien estuviera allí, pero no sexta nada. El aire estaba pesado, y no había razón lógica para lo que estaba ocurriendo, dice uno de los testigos. Otro testigo dijo, una vez, estaba sentado en la sala cuando la lámpara comenzó a oscilar. Pensé que podría ser una corriente de aire, pero al mirar alrededor, la ventana estaba cerrada. Fue entonces cuando sentí la presencia de alguien, como si estuviera justo detrás de mí. Los relatos fueron tan consistentes que la leyenda del hombre invisible comenzó a tomar una vida propia, alimentada por la incredulidad y el miedo. ¿Era una entidad del más allá, o algo más siniestro que acechaba a los residentes de Hampstead sin ser visto, pero siempre presente? A lo largo de los años, las teorías sobre la identidad del hombre invisible de Hampstead se han multiplicado. Para algunos, la presencia de la figura se debía a fenómenos paranormales, como la manifestación de un espíritu o un ente del más allá que se alimentaba del miedo humano. Otros sugirieron que podría tratarse de un hombre real, un ladrón o un asesino que había aprendido a moverse sin ser detectado. Los expertos en fenómenos paranormales han señalado que la sensación de ser observado y los extraños sucesos podrían ser indicativos de una presencia espectral. Sin embargo, algunos investigadores también han propuesto explicaciones más racionales, como la posibilidad de que el hombre invisible fuera un ladrón extremadamente hábil, capaz de eludir la detección mediante el uso de técnicas avanzadas o incluso una tecnología desconocida. A pesar de las numerosas teorías, ninguna ha logrado ofrecer una explicación definitiva. ¿Era el hombre invisible una entidad sobrenatural que se alimentaba del miedo y la ansiedad de las personas, o un ser humano que de alguna manera logró pasar desapercibido, moviéndose entre las sombras de la noche? Hoy, la leyenda del hombre invisible de Hampstead sigue viva en el imaginario colectivo. Aunque no ha habido más avistamientos confirmados, la historia persiste como uno de los grandes misterios de Londres. La gente sigue hablando de él, y los turistas a menudo se acercan a la zona con la esperanza de descubrir algo más sobre esta figura fantasmagórica que acecha en las sombras. El hombre invisible de Hampstead ha perdurado como una leyenda, un eco de una historia que nunca ha sido completamente explicada. Quizás nunca sepamos la verdad detrás de este fenómeno inquietante, pero lo que está claro es que los grandes misterios de la humanidad siguen siendo una parte fundamental de nuestro deseo de comprender lo desconocido. En el caso del hombre invisible, como en tantos otros misterios, lo que realmente perdura no es la respuesta, sino la pregunta. La fascinación por lo inexplicable sigue siendo una constante en la historia de la humanidad, y mientras haya misterios por resolver, nuestra curiosidad por descubrir lo oculto nunca desaparecerá. El misterio del hombre invisible de Hampstead sigue siendo una de las leyendas más enigmáticas que rodean a Londres. A pesar de los avances tecnológicos, de las investigaciones realizadas y de los testimonios de aquellos que lo vivieron, no existe una explicación definitiva que nos ayude a comprender lo que sucedió en aquellas casas oscuras y tranquilas. Lo que comenzó como una historia de una presencia invisible ha dejado una huella en la historia, alimentada por la curiosidad humana y la fascinación por lo inexplicable. Este caso, como tantos otros misterios de la humanidad, se resiste a ser explicado de manera sencilla. ¿Fue el hombre invisible un espectro atrapado entre dos mundos, o tal vez una figura humana dotada de habilidades sobrehumanas, que caminaba entre las sombras sin ser detectado? Las posibilidades son tan amplias como inquietantes, y la falta de pruebas claras solo alimenta la leyenda, haciendo que el misterio se profundice más con el paso de los años. Lo que es cierto es que el hombre invisible de Hampstead continúa siendo un símbolo de lo desconocido, de esos secretos que siguen desafiando nuestra comprensión. Cada gran misterio, cada historia no resuelta, nos recuerda lo poco que realmente sabemos sobre el mundo que nos rodea, y mientras sigamos buscando respuestas, mientras sigamos cuestionando lo inexplicable, estos enigmas seguirán existiendo, desafiándonos a mirar más allá de lo visible, hacia las sombras que nos rodean, donde puede que haya más de lo que imaginamos. Muchas gracias por ver otro más de nuestros videos. El mundo del misterio y de lo paranormal siempre está acechando.
Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.